Grano de Sal surge por una obsesión, la obsesión profesional que tengo desde que empecé a trabajar en este gremio, que es la gana de crear proyectos editoriales, de darle salida, de imaginar a partir de una cierta idea el producto final y su relación con los lectores. Entonces, yo he trabajado mucho tiempo en editoriales, tuve un tiempo una editorial, publiqué el suplemento de libros hoja por hoja, después trabajé en el Fondo de Cultura Económica y ahí como que afiné mi gusto por los libros no literarios. Ahí también se publica literatura, pero digamos que terminé de ser seleccionado por el rango, el grupo de obras de no ficción para ser un editor de esa disciplina. Y hace 2 años dejé de trabajar en el fondo y empecé a darle forma a un sello que tomara sus textos del mundo académico, desde el mundo donde se genera el conocimiento, donde se estudian los problemas sociales, los problemas naturales, y tratara de ofrecer ese conocimiento, esas polémicas, esos debates al lector general. Entonces el propósito de la editorial es llevar todo este bagaje muy sólido del mundo universitario, el mundo de las instituciones del pensamiento, que aspira a comunicarse con un lector preocupado por su situación actual. El nombre tiene 3 explicaciones, unas más trascendentes y unas un poco más frívolas. De entrada, a mí me gusta esta idea que está sintetizada en la frase de tomar las cosas con un grano de sal. Esta idea de practicar el sano escepticismo. A mí me gusta que todo aquello, aún en lo que creemos, y sobre todo aquello que nos parece sorprendente, pues debe ser pasado por el tamiz del escepticismo. Entonces, de ahí proviene un poco la idea de tomar las cosas con un grano de sal, y después está la idea de que los libros, y en particular los libros de nuestro sello, le dan sabor a la conversación, le dan sabor a la vida, entonces los sazonan. Y hay un componente frívolo que de algún modo está presente mi propio apellido en Grano de Sal. Yo me apellido Granado Salinas, entonces era un modo de vincular un mensaje ideológico respecto del escepticismo, y después de este costado de las grandes tradiciones editoriales de usar los apellidos. Me pareció demasiado vanidoso, demasiado, no era mi intención figurar yo o mi apellido en la editorial, entonces me pareció que Grano de Sal conjuntaba estas diversas ideas. Quizá también nunca me ha gustado el camino fácil en la vida, entonces por eso uno crea una editorial. Crear una editorial es casi suicida, casi masoquista. Entonces también, una vez creada la editorial, el propósito de comunicar el conocimiento, el saber, que aparentemente está acotado al público más amplio, es un reto, y yo creo que se logra de diversas formas, que van desde aspectos estrictamente formales, como que los libros sean seductores, atractivos, tengan guiños de humor, no para frivolizar el contenido, pero sí para ofrecer una vía de entrada amable. Ese es un camino. Después, tratar de sintonizarnos con las preocupaciones que las discusiones públicas, las discusiones mediáticas ya han puesto en circulación. Por ejemplo, el tema del ingreso básico con el que nos estrenamos ha estado presente en diversos momentos en el país, pero creo que en este momento y lo que le queda de los próximos 12 meses va a estar muy presente. Entonces, un poco mi intención es tratar de tomarle el pulso a ciertas preocupaciones sociales o de discusiones políticas, de discusiones económicas, y ofrecer un libro que se sintonice con esa preocupación y le dé elementos, argumentos, que no es un reportaje, no es un libro de coyuntura, sino son materiales que alimentarán esa discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aspiración? Encontrar esa sintonía, ¿no? Una cierta preocupación, un run run social, en el que uno viene a decir, bueno, para esa conversación, aquí está el material que hace bien, que da argumentos a favor y en contra de ciertas discusiones. Déjame insistir con el tema del libro de ingreso básico. Fue muy notorio a principios de 2017, cuando estuvo la Asamblea Constituyente, la idea más revolucionaria de las muchas ideas revolucionarias que hubo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue la propuesta de la renta ciudadana. Estuvo a punto de convertirse en ley para la Ciudad de México. Al final, la oposición de distintos partidos impidió que prosperara, se quedó como un mínimo ciudadano universal. Grano de Sal no tiene de origen colecciones, no pensamos tener pronto colecciones porque hay una enorme diversidad temática. Entonces me pareció, digamos, yo he tenido a mi cargo otras colecciones, y yo creo que una colección es, entre otras cosas, una promesa que hace el editor a sus lectores, en el sentido de que siempre voy a estar produciendo títulos con esas características.
Entonces, crear una colección y no abastecerla es incumplir una promesa. En cierto sentido es una falta de respeto a los lectores, a los que de algún modo ya les dijiste, voy a estar periódicamente ofreciendo materiales afines. Entonces, para no incumplir eso, quizá por un ánimo de corrección, de buenas maneras, no quiero tener colecciones que incumplan la promesa. Lo que sí tenemos son cuatro grandes áreas temáticas, ¿no? Las ciencias sociales, como la economía, la política. Tenemos este libro que está aquí detrás de mí, que es el populismo, que trata de decir, usamos populismo, lo vemos el populismo hasta en la sopa, pero no hay una teoría del populismo. Entonces lo que hace Jan Werner Müller es proponer cuáles son, desde su punto de vista, lo que caracteriza al populismo. Después tenemos una serie de obras de divulgación científica o de temas científicos, como el que está más arriba aquí, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría estadística, que es un libro que responde a la pregunta ¿qué ha hecho a lo largo de la historia peculiar a la estadística? La estadística nos la encontramos en los estudios de opinión por las elecciones, nos la encontramos en la escuela cuando nos dan el promedio de nuestras calificaciones, toda la investigación científica en física, en química, en biología tiene estadística. Entonces lo que responde el libro es cuáles son las ideas fundamentales, las 7 ideas medulares que han hecho de la estadística una disciplina en particular. Después estamos por sacar nuestros primeros títulos de humanidades. El primero es uno que se llama La muerte de Tenochtitlan, la vida de México. Es un estudio de Bárbara Mundi, una historiadora de Estados Unidos, que rastrea la herencia en la primera ciudad de México, la Ciudad de México novohispana, la herencia de los pueblos indígenas, tanto su disposición espacial, su manejo del agua, su influencia política. Entonces es un libro, digamos que nos dice, la primera Ciudad de México era una continuación de Tenochtitlan, pero ya bajo el régimen español. Y nuestro primer título de arte, yo estoy seguro que le va a gustar a quienes vean esta entrevista, es una colección de textos sobre música de George Steiner. George Steiner, este gran crítico literario, este pensador universal, que se ha ocupado de muchos asuntos como la traducción, la historia literaria, y también tiene artículos sobre política. Durante toda su vida ha escrito sobre música, reseñas, conferencias, artículos, y de manera sorprendente, y para mí fue como un gran hallazgo, nunca se habían reunido. Entonces, un colaborador de la editorial nos propuso reunir una veintena de textos de Steiner sobre música, y se llama el libro Necesidad de música, que es un poco lo que dice en alguno de los textos Steiner, que él siente una imperiosa necesidad de música. Entonces es un libro con el que nos estrenaremos en el área de arte. El trabajo del editor es, por supuesto, escoger los títulos, encargarse de la producción, encargarse de las traducciones, etcétera, pero también concebir un paquete que es lo que le entrega al lector. Es una de las partes más gratas del trabajo editorial, y eso consiste en escoger los papeles, la tipografía, el color, y producir un objeto que sea grato de tener en las manos y con el que uno espera que el lector, al que le dedique muchas horas, porque va a estar en contacto. Entonces, en Grano de Sal hicimos una selección de un papel muy ligero, pero de una gran opacidad, de tal modo que el libro es muy fácil, muy manejable. Por otro lado, escogimos una mezcla muy tradicional de diseño para la cuarta de forros, para el lomo, para las solapas, con una absoluta libertad para lo que es propiamente la primera de forros, lo que normalmente se llama la portada. Todos los libros mantienen este color que está aquí en mis espaldas, un tono muy característico, muy singular, un verde azuloso, acuoso, que estará presente en todos nuestros libros. Y hay algo que no se puede ver, solo lo percibe aquel que lo tenga en sus manos. Los libros tienen un acabado rugoso que le da una cierta sensación táctil también a la experiencia lectora. Entonces hay una concepción no solo ideológica o del contenido, sino de este material que le entregamos al lector. Yo me temo que, con toda franqueza, es un reto que rebasa a cualquier editor. Ese es un problema de estructura social, de estructura económica. No quisiera ser tan ingenuo de decir que basta con que tengan acceso a internet para que puedan descargar un libro electrónico. Eso no va a ocurrir, no basta ese tipo de cosas. Es un cuesta arriba tan pronunciado que no es una labor para un editor. No debemos ser ingenuos y cándidos, creer que podemos como editores. Sí podríamos hacer como sociedad, exigir que el que cambie sea el Estado para que esa situación mejore, pero no como minúsculas o grandes empresas editoriales, ¿no? Es un problema
pues del cimiento social en el que estamos.